el mundo de lo desconocido, aunque parezca mentira, hay mucho conocido. Y en el mundo de lo popularmente ignorado, hay mucho que se conoce, se trabaja y se prepara para que la gente lo ignore. Y este es el mundo de los espías, es el mundo donde la inteligencia y la contrainteligencia se cruzan, a veces en una tremenda decadencia y otras veces con un tremendo trabajo de elaboración. En este mundo de la inteligencia, y hablando de Argentina, existen quienes trabajan de periodistas y son agentes de los servicios de inteligencia, y quienes, siendo periodistas, trabajan para los servicios de inteligencia. No es lo mismo que un agente de inteligencia se disfrace de periodista a que periodistas sean contratados por los gobiernos de turno, pasen a cobrar un sobre para hacer determinada actividad. Esto existió con todos los gobiernos y sigue existiendo y seguirá existiendo hasta el último de los días. Y después está el contacto que uno toma ignorando que la persona que le está dando información como fuente es un agente o trabaja para determinado agente y le está dando lo que se llama en la jerga periodística pescado podrido. En ese mundo de ingratitudes, de cosas que hay que chequear y que hay que investigar, el nuevo periodismo, el periodismo digital, ha caído en el facilismo de repetir cualquier cosa y de no investigar casi nada. Es decir, ha perdido la facultad que teníamos los periodistas que nos distinguía por el periodismo de investigación. Y el periodismo de investigación es una vocación paralela al periodista, pero casi obligatoria en los periodistas de nuestra edad y casi dejada de lado en los jóvenes, porque ellos creen que apretando un botón encuentran todo el trabajo que antes se hacía en un archivo o que antes se hacía en la investigación. Lo que no saben a veces es que allí, apretando ese botón, entran al mundo de lo que quieren que ellos digan y los que suponen que son fuentes legítimas son fuentes contaminadas. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque ustedes van a encontrar, a partir de lo que se viene rastreando por parte del juez de Loma de Zamora, una enorme cantidad de acciones psicológicas de idas y vueltas, y donde, porque ellos quieren que trasciendan, dejan trascender lo que nosotros ahora le vamos a contar, antes incluso que se enteren las propias personas convocadas. Y esto es que uno, consciente o inconscientemente, es jugado por los que echan a rodar la información, que son los propios interesados en que la persona que va a ser citada por la justicia se siente frente al secretario o frente al juez a sabiendas ya prácticamente de todo lo que la prensa informó. ¿Y cómo se sabe? Porque justamente los que lo van a citar a la persona ya le dijeron a un periodista o que es agente de los servicios o que trabaja para los servicios o simplemente a cualquiera de nosotros que quiere que difundamos lo que le importa que se entere la sociedad para demostrar que ellos están trabajando. ¿Para qué? Para cubrir a veces otras cosas o muchas veces para autojustificarse por tareas no realizadas en otros tiempos. Bueno, y la verdad es que desde que el mundo es mundo la gente vive espiando para saber qué piensa el otro. De hecho, se han utilizado en las guerras, Mata Hari, aquella famosa espía que franceses y alemanes se la disputaron y que algunos dicen fue doble agente, los espías de la KGB que fueron muy importantes y notables, el propio Putin, hoy máxima autoridad, fue hombre de la KGB, los presidentes de Estados Unidos que llegaron a manejar la CIA y después fueron presidentes de Estados Unidos, gente de la inteligencia, contra algunos improvisados nuestros que tienen una obsesión por espiar al prójimo que ya le viene de chiquito por frustraciones familiares, caso de Mauricio Macri. Macri, a sabiendas de que no era bien querido por parte de su familia y de su propio padre, que lo trataba como un inútil, siempre le importó saber qué le pensaba su padre de él y averiguaba por todos los rincones a ver qué decía de su padre o qué decía su padre de él cuando él no estaba o para enterarse de lo que pensaba. Y todo lo que le decían no era nada bueno. Al punto tal que si los que tienen memoria recordarán, Franco Macri llegó a decir en un momento determinado cuando Cristina era presidente
que él prefería a un chico de la cámpora del presidente de la Argentina y no al inútil de su hijo. Eso lo dijo Franco Macri. Bueno, el inútil de su hijo, en realidad, se dedicó a espiar a la propia familia, desde jovencito, y después, cuando ya fue jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, espió al cuñado, armó una organización con Delfino Palacio, y se dedicó a un espionaje y llegó procesado a ser presidente de la República. Es decir, estaba bajo sospecha de haber cometido un ilícito. Asumió como presidente de la Nación y, por supuesto, a partir de ahí fue rubio de ojos celeste, bueno y sin causas. Inmediatamente lo llama a Gustavo Arribas, un empresario de jugadores de fútbol, que poco sabía de inteligencia, pero mucho de negociados. Ya habían hecho a media un negocio que perjudicó a Boca y al propio jugador de Boca, el Apache, que en su momento, tanto Carlos Tevez como su silencio posterior, no hacen más que justificar la diferencia con la que se quedaron Mauricio Macri y Gustavo Arribas, denunciada en su tiempo y en su forma por Roberto Digón, dirigente de Boca, donde se habían quedado con el vuelto. Este Gustavo Arribas, que fue a vivir incluso en el mismo departamento de Macri que tenía ahí cercano al Libertador, se dedicó entonces a construir la agencia de informaciones de persecución a cada uno de los antojos del presidente. Entonces le decía a Macri, averigua en qué anda fulano. Y él iba y averiguaba, tocando todos los timbres. Pero para esto necesitó y requirió de gente de confianza. ¿Y de dónde sacó la gente de confianza? De policía de la ciudad. ¿Y por qué de policía de la ciudad? Porque venían de la Policía Federal. ¿Y de qué Policía Federal venía? De la misma Policía Federal que el Pino Palacio había llevado a la Policía de la ciudad cuando espiaban para Macri, jefe de gobierno. Y esos muchachos terminaron en la AFI haciendo la tarea de inteligencia y haciendo algo tan burdo y viejo como el caminar. ¿Qué es el caminar? Seguir una persona. O sea, seguirla para sacarle fotos, para saber con quién vive, dónde está, qué hace, a dónde va, que es parte del espionaje más antiguo, pero quizá hasta superado porque ahora se los pide de muchas otras formas. Bueno, hecho esto, Mauricio Macri empezó a recibir información y para no tener que hacer nombres y apellidos propios, siempre en la jerga de la inteligencia se usan seudónimos. Y entonces cuando le dicen que hay que pasar la información a Pirincho, Pirincho es un periodista que ahora está en La Nación Más todos los días y que se dedica habitualmente a defender al macrismo residual y que fue la voz cantante de Mauricio Macri, que no es un periodista que trabajó o que un agente de inteligencia que trabaja de periodista, no, es un periodista que trabajó para el gobierno de Mauricio Macri y sigue trabajando en la inteligencia del gobierno residual de Macri en el exilio, para ponerle un nombre, porque están exiliados o escondidos, ¿no?, para decirlo más gráficamente. Bueno, Pirincho, entonces, en aquel momento, siendo gobierno oficial, era el encargado de presentar a una abogada que habitualmente hacía denuncias contra el gobierno de Cristina. Todo eso se armaba ¿dónde? En una mesa de acción judicial donde no es ausente ¿quién? El que era presidente de Boca, Angelici. Y nosotros lo estuvimos diciendo aquí durante mucho tiempo que Angelici hacía de las suyas durante el propio gobierno de Angelici, durante el propio gobierno de Macri. Bueno, pero yendo a lo que tiene el juez de Loma de Zamora investigando, que él quiere que nosotros lo digamos y por eso lo vamos a decir, porque él quiere que la prensa se entere para que ustedes lo conozcan, repito, porque si no nadie se enteraría, que van a empezar a citar a algunos muchachos y a una chica, a Madera, a Llave, al Pibe y a Ramona. Bueno, vamos a empezar por la dama, por Ramona. Ramona es Graciela Camaño. Ese fue el nombre que le pusieron para seguirla a Graciela Camaño cuando no se sabía si Sergio Massa iba a arreglar con el kirchnerismo o no. Empezaron a preocuparse y ya desde el 14 de mayo, bastante atrás, un 14 de mayo que es significativo para la historia interna del peronismo por la fecha que representa elecciones y demás, pero estamos hablando del año 2018, la empezaron a seguir a Graciela Camaño y cada vez que la seguían ponían referencias de Ramona. ¿Y Ramona con quién vivía? Con Durazno. Durazno, en la jerga del espionaje, Luis Barrio Nuevo.
cuando Luis Barrio Nuevo asumió la intervención por decisión de la jueza Servina y Cubrió del Partido Justicialista, a Durazno lo empezaron a seguir mucho más tiempo, porque querían saber qué iba a hacer Durazno con el PJ, porque Macri quería que ese PJ no se transformara en una herramienta electoral seria, cierta y demás, y finalmente fue un naufragio. Entonces Durazno, Luis Barrio Nuevo, cuando fue presidente del Partido Justicialista, empezó a ser seguido porque no querían de ninguna forma, de ninguna manera, que ese Partido Justicialista fuera activo, y finalmente Durazno no hizo mucho con el Partido Justicialista, se lo devolvieron a Gioja, y bueno, a Durazno lo dejaron de seguir, porque ya Barrio Nuevo se transformó virtualmente en aliado al macrismo en los pasos posteriores. Entonces Ramona y Durazno, a Graciela Camaño y Luis Barrio Nuevo, van a ser citados para decirle que así los llamaban y que así los siguieron, y van a mostrar las fotografías y todo lo que de ellos han tomado en esta persecución ideológica de Mauricio Macri. Y después, cuando hablen del pibe, el pibe ya sabe quién es, porque el pibe ya se hizo famoso. Se trata del vicejefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Colorado Santilli, que por supuesto no sabe cómo hacer para disimular el hecho central de que él esté figurando, y sepa que además parte de esta gente que lo espió volvió a la policía de la ciudad, y el responsable de la policía de la ciudad es el propio Santilli, así que Santilli tiene bajo su techo a los mismos que lo espiaron. Un tema raro. Por el otro lado, tenemos el caso del que era presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, a quien también, por supuesto, lo espió porque en algún momento determinado pensaba que Monzó podía armar para él y que no estaba armando para Macri o que no le sería fiel, y entonces lo mandó a seguir a Madera. Ese era el nombre de Emilio Monzó. Entonces tenemos a Durazno, al pibe, tenemos a Ramona y a Madera. Y después aparece después aparece Llave. ¿Quién era Llave? Nicolás Massó, el presidente del bloque, también espiado. ¿Por qué Llave? ¿Y por qué era el que abría o cerraba las secciones, el que tenía la posibilidad como presidente del bloque de ir al frente? Entonces le pusieron el nombre de Llave. Entonces con Llave, Madera, Durazno, Ramona y el pibe, ellos construyeron toda una espionaje que están los legajos, que van a ser mostrados a las mismas personas, para que se demuestre una vez más que hay un solo responsable de este escándalo que va a tener proporciones increíbles, y se llama Mauricio Macri. Y que le sigue en orden de responsabilidad el número 5 de la vieja CIDE, de la AFIP, que fue Gustavo Arribas, y que después le sigue el número 8, como se decía en la vieja jerga de la CIDE, a la segunda persona, que es Magatalani, y de ahí para abajo al jefe de operaciones especiales, y entonces van a empezar a escuchar apellidos, nombres y demás, que deberían mantenerse en rigor de secreto porque pertenecen imaginariamente a la seguridad de inteligencia, pero la verdad que son verdaderos cachivaches que han trabajado para espiar a los propios argentinos al servicio simplemente de órdenes que bajaban de funcionarios que tenían en ese momento la decisión como la de operaciones especiales, y entonces allí de operaciones especiales le bajaban las órdenes por parte de Orlando Jorge Sainz y a Alan Alexis, entre otros, a un personaje que ahora parece ser que lo tienen que pegar para que se calle, porque está hablando de que se sentó, no para de hablar, habló en la comisión de investigación del Congreso, habló con el juez, y habla, además dice que quiere seguir contando, porque él simplemente estaba cumpliendo instrucciones y órdenes, y estamos hablando de un hombre vinculado a la policía de la ciudad, que ahora aparentemente vuelve a estar bajo la policía de la ciudad, y que es el hombre clave en el principio al que le encontraron en su celular todo esto, que es un verdadero escándalo, donde estamos hablando de un tema más que preocupante, porque cuando se descubre esto simplemente por casualidad, y la casualidad en este tipo de cosas no existen, son realmente graves. Entonces, una Argentina lastimada, una Argentina lesionada, llena de problemas, endeudada a 100 años, robada para favorecer a empresarios estafadores como Vicentín, es decir, han hecho todas las que han podido, pero además para hacer todo esto tenían que espiar. ¿Y saben por qué espiaban fundamentalmente? Porque tenía una preocupación Mauricio Macri. No era cosa que le vayan a bajar
el proyecto de aumento en las tarifas, el compromiso de Macri, vaya a saber cuánto se recibió por abajo de la mesa, para que las tarifas se aumentaran en los servicios, y él tenía miedo que Monzó se pusiera de acuerdo con la oposición y que entonces Madera y Ramona pudieran hacer un acuerdo y que no llegara a aumentarse, que finalmente ustedes saben se aumentó y todos los argentinos terminamos pagando. Esto es un escándalo de proporciones increíbles, con un miserable que fue presidente de la República, responsable del espionaje en la Argentina, porque a él le ha gustado históricamente espiar, porque tenía un complejo con su propia familia. Espiaba para saber qué decía su padre de él, espió para ver qué hacía su cuñado, espió para ver qué hacía cada uno de los argentinos, y vive tranquilo, y ahora es un hombre dedicado a jugar al bridge, y integrante de la FIFA, convocado por el presidente de FIFA para que figure en el organigrama internacional del fútbol. Se llama Mauricio Macri, un cachivache votado por gran parte del pueblo argentino, que hizo lo que quiso y va a tener que pagar las consecuencias políticas, y sería muy bueno que fueran también judiciales.